la transmisión de hoy vamos a estar platicando experiencias paranormales en farmacias. Uno pensaría que tal vez no hay, que pues las farmacias son lugares tranquilos, pero no es así, estamos equivocados. La verdad es que las farmacias guardan secretos. Y las historias, a pesar de que están un poco largas, sí me gustaron. Yo creo que las últimas dos son las más pasables, las más tranquilas, pero a las primeras están muy buenas. Y bueno, antes de arrancar con la transmisión, les platico que estoy muy feliz porque mi libro Ecos de nuestro ayer le fue muy bien en la feria del libro, fue muy cansado, fue muy bonito. Estoy muy agradecida, muy emocionada y en espera de que llegue la lectora o lector que le guste tanto a mi personaje favorito como a mí. Ahora sí, entrando a las historias que están programadas para la noche de hoy, les advierto que están un poco largas y voy a tener que leerlas porque no quiero que se pierdan detalles. Si, si acaso tal vez la última, la penúltima, tal vez no la lea, pero sí, es que si no las leo no va, no jala igual. Mike dice, está muy bueno el libro Luna de los ecos de nuestro futuro pasado. Muchas gracias, Mike. Qué bueno que te gustó el libro. Dice Roberto, necesito un ibuprofeno y un paracetamol. Digo, la edad ya me pesa. A mí me gusta más el ibuprofeno. Yo me tomo ibuprofenos de 800. Esos son los que me ayudan cuando si estoy algo adolorida y te lo recomiendo. A mí me gustan más que el paracetamol. Y sí, ya la edad no nos ayuda mucho. Osvaldo dice, yo aún no he podido comprar tu libro, ayuda. Ahorita me quedan, la verdad, muy poquitos libros, pero estoy en espera del resurtido. La verdad se surtieron poquitos. El primer tiraje fue de muy poquitos libros, pero básicamente ya se me terminaron. Espero que todo salga bien y en diciembre ya tenga todo el resto del tiraje, que ese sí se va a distribuir en Ciudad de México y pues una parte de acá conmigo. Pero sí, ya que los tenga, te aviso porque pues sí, ahorita sí, va a tener que haber ahí un tiempo de espera. Dice Luis Rendón, lo más extraño que me ha pasado en una farmacia es ver cómo taclearon unos jóvenes a una botarga. ¡Ay, no! No se levantó ni a la cuenta de 20. Pobre botarga del Simi. En Guadalajara yo me topé con una farmacia similar que tenía veterinario. No sé si eso va a ser algo que van a implementar en muchos lugares o solo en pocos, pero sí estaba el Simi y tenía un perrito y decía de que clínica veterinaria. Entonces se me hizo muy bonito. Buenas espantosas noches, dice Roberto. Buenas noches, Paco. Hace poco me tomé 2 ibuprofeno de 800 y no me hizo nada. Entonces ahí tú ya tenías otra cosa más fuerte, Paco. Pero sí, los ibuprofenos de 800 son mi salvación, son mis favoritos. Ahora sí, arrancando con las experiencias paranormales. Dice, se ve muy bien la imagen y tu look. Muchas gracias, Icelock. Ya traje iluminación nueva. Puse ahí unos cuantos LEDs más acá que me consiguieron. Y el look es por la película de Chainsaw Man, que si no la han visto, tienen que verla. Y si ya la vieron, cuéntenme qué les pareció. A mí me gustó mucho, yo sí la vería otra vez. Y ahí está mi palomera de pochita. Ah, mis vasos me faltaron, pero es que esos los acabo de usar. Pero muchas gracias. Y bueno, ahora sí, la historia dice, mi nombre es Daniel y hace un par de años trabajé en una farmacia de turno nocturno en el centro de la ciudad. En ese entonces tenía 24 años cuando acababa de salir de la universidad y necesitaba el trabajo para poder independizarme. Siempre fui muy tranquilo, me considero una persona bastante lógica, nada supersticioso y aferrado a buscar las explicaciones prácticas para todo. Así que cuando me ofrecieron trabajar en el turno de noche, la verdad no lo pensé mucho. La paga era decente y el trabajo en general era sencillo. El único detalle era que no había muchos compañeros en el turno. De hecho, solo éramos el vigilante y yo. La primera noche me presenté temprano para conocer las instalaciones, firmar los papeles y recibir el turno del encargado diurno.
Todo fue normal. La farmacia era más grande de lo que imaginaba. Tenía 2 entradas, un área amplia para clientes, una zona de medicamentos controlados, otra de productos varios y al fondo un pasillo largo que conectaba con el almacén principal. También había un pequeño cuarto de descanso con un sillón viejo, un microondas y una televisión que a veces se encendía y a veces no. Quien me recibió fue don Jaime, el vigilante nocturno, un señor ya grande, rondando los 60, de esos que han trabajado toda la vida y no hablan mucho. Lo saludé con amabilidad y nos sentamos a tomar café antes de iniciar el turno. Fue entonces cuando me soltó una advertencia que me pareció una broma extraña, de esas que se dicen en tono serio pero con la intención de asustar. Me dijo, con la mirada fija en su taza, que si alguna vez escuchaba que me llamaban desde el almacén, no respondiera, que si escuchaba mi nombre desde ese pasillo, hiciera como si nada. Pensé que era una forma rara de romper el hielo, así que me reí un poco, pero él no. Me lo repitió una vez más, esta vez mirándome a los ojos. No respondas, me dijo. Aunque jures que soy yo quien te está hablando, aunque te parezca conocida la voz, no vayas. No supe qué decir. Le seguí la corriente para no hacer la conversación incómoda y a los minutos comenzó la rutina. Las primeras noches fueron tranquilas. Atendíamos a uno que otro cliente cada 2 horas. La mayoría buscaba medicamentos para fiebre, insomnio o alguna emergencia menor. El resto del tiempo lo pasaba organizando estantes, revisando fechas de caducidad o ayudando con el inventario. Todo era normal, hasta que una noche, casi una semana después de haber empezado, escuché por primera vez mi nombre. Eran pasadas de las 3 de la mañana. La farmacia estaba completamente vacía y don Jaime estaba afuera, caminando por el perímetro como hacía cada cierto tiempo. Yo estaba organizando unas cajas nuevas que habían llegado esa tarde cuando desde el fondo del pasillo escuché claro que alguien decía mi nombre. Daniel. No fue un susurro ni un grito, fue algo raro, como si me hablaran con urgencia, pero sin levantar la voz. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío y la puerta del almacén cerrada. Me asomé unos pasos, pero no vi nada extraño. Pensé que tal vez había sido don Jaime, aunque me pareció raro que se hubiera metido por la parte trasera sin que yo lo oyera. Caminé hasta la puerta, abrí, pero dentro solo había cajas, estanterías y una luz tenue que siempre dejábamos encendida. No me atreví a entrar. Cerré la puerta y regresé al mostrador sin decirle nada a nadie. La noche siguiente ocurrió de nuevo. Esta vez fue más claro. Estaba sentado en el pequeño cuarto de descanso, terminándome un café, cuando lo escuché otra vez. Daniel. Sonó más cerca, como si viniera justo del otro lado de la puerta. Me paralicé unos segundos y entonces recordé lo que me había dicho don Jaime. No respondí. Me quedé quieto, en silencio y en espera. Y entonces escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo dentro del almacén. El impulso natural fue ir a ver qué había pasado, pero una parte de mí se quedó congelada. Respiré hondo, tomé la linterna y decidí echar un vistazo. Avancé por el pasillo lentamente y al llegar a la puerta del almacén me detuve. No sé por qué, pero esta vez sentí una presión en el pecho. Abrí la puerta con cautela y entré. Revisé los estantes, las cajas, todo, pero no había nadie. Y no había nada en el suelo. Di un par de pasos hacia atrás, di un par de pasos más hacia el fondo y en eso sentí como si alguien pasara detrás de mí. El aire se volvió más frío y tuve que contener las ganas de voltear. Me quedé unos segundos ahí, respiraba con dificultad, hasta que escuché algo más, un murmullo. No entendí qué decía, pero se escuchaba de forma muy clara. Esa noche no le conté nada a don Jaime, pero la siguiente él mismo me preguntó. Me dijo que me veía pálido. Dudé unos segundos, pero terminé contándole lo que había oído. No se sorprendió. Solo me dijo que él llevaba más de 20 años en ese lugar y que eso había estado ahí mucho tiempo antes que él llegara. No es peligroso si no le das entrada, me dijo. Lo único que busca es que alguien responda. Me miró fijo y añadió. A mí me llamó por años y nunca respondí. Por eso sigo aquí. Le pregunté si sabía qué era. Me dijo que no, que había escuchado muchas versiones, desde empleados que abandonaron su turno hasta un cliente que perdió la vida en el baño trasero por un infarto.
Me contó que el almacén estaba en una parte vieja del edificio, que antes de ser farmacia había sido una veterinaria y antes de eso un consultorio que quedó abandonado. Tal vez algo se había quedado ahí. No volví a entrar al almacén solo. A partir de esa noche, cada vez que escuchabas algo, simplemente me quedaba en silencio. Pero hubo una vez, una sola vez, que no me pude resistir. Escuché un golpe, como una caja cayendo. Caminé hacia el pasillo sin pensarlo y abrí la puerta. Y ahí estaba. Vi en el fondo a una figura. Era como una silueta oscura entre los estantes, inmóvil, pero claramente de pie. No tenía rostro, no tenía una forma definida, pero se sentía su presencia. Cerré la puerta con fuerza y me encerré en el cuarto de descanso. Desde entonces no volví a pasar por ahí solo y no volví a escuchar mi nombre. A los pocos meses dejé el trabajo, no por esa situación, sino por una mejor oportunidad, pero no he podido olvidar esas noches. Nunca supe qué era esa cosa ni si sigue ahí. Solo sé que don Jaime se jubiló poco después y que el nuevo vigilante, con quien alguna vez me crucé en la calle, me dijo que él también empezó a escuchar voces. Pero a diferencia de mí, él sí respondió. Al poco tiempo vi que tenían un guardia nuevo otra vez. No he vuelto a entrar a esa farmacia. Sí, sí, la primera historia estuvo un poquito larga. Las otras, creo, me parece que esa es la más larga. Las otras también no son tan cortas como otras que se han platicado, pero aún así yo creo que están interesantes. La historia me gustó y no sé qué les pareció, qué les pareció a ustedes. Yo sé que se habla mucho de esto, que cuando te hablan, que no tienes que contestar, incluso está, creo que es como una mini creepypasta, no sé cómo llamar, decirle de que hay una mamá y una hija que están en una casa y la hija está en el segundo piso y escucha desde la planta baja que su mamá le habla. Entonces ella, cuando va a bajar las escaleras, la mamá la detiene y le dice tipo, no bajes, yo también lo escuché. Entonces, digo, es una historia súper, súper cortita, pero sí, tengo entendido eso, que no tienes que contestarles. Y, y pues bueno, no sé si a alguien más le haya pasado. Am, Mi hermana y yo, que yo vivo con mi hermana menor, tenemos este código de que si escuchamos que alguien, que ella me habla a mí o que yo le hablo a ella, nos mandamos mensaje y nos preguntamos, ¿eres tú? Porque de repente no nos hablamos, o sea, sí, de repente es otra persona. O si usamos como que algún tipo de código para saber que si somos nosotros los que están realmente hablando. O simplemente vamos al cuarto, la una de la otra, porque pues sí, sí nos ha pasado que escuchamos que nos hablan. Y, y sí, si a alguien más le ha pasado y quiere contar su historia, su experiencia, lo puede hacer. Dice Roberto, yo necesito una pochilomera. Está muy bonita. Tiene una cinta en la parte de atrás, que es donde se abre como para echar las palomitas. Yo no la he abierto, sigue estando con la cinta ahí, pero la verdad es que sí, sí tiene un diseño muy bonito y un plástico bueno. Dice Betty, saludos, Dana. Hola Miss, ¿cómo está? De hecho, Betty también era hablando de la secundaria. Hace rato que estaba platicando con Paco. Betty fue una de nuestras maestras, maestra de inglés. No sé si está por aquí todavía, pero sí, sí, saludos. Roberto, regla de oro, nunca respondes a los llamados de un ser de bajo astral. Si lo haces, le estás dando entrada a tu vida. Sí, de hecho es como acá en la historia, sí también le dice. Y si es una regla no escrita, en ocasiones yo no sé si se te salga como contestar pues por costumbre, pero pues sí, siempre hay que estar precavidos ante eso. Dice, sí estuvo, Roberto, sí estuvo bueno el primer relato, un poquito largo, pero pues dio contexto de toda la situación. Scientist dice, manifestando que hay una historia de una botarga de Doctor Simi poseída. Ay, lo lamento, Scientist. No hay. Sí, para que te digo sí, 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 no. Francisco dice, saludos, Dana. ¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Hola, Scientist. Paco dice, yo
Cuando creo que me llaman, prefiero usar mi teléfono a responder. Sí, pues es que creo que mejor hay que estar seguros de que realmente nos está hablando la persona viva y que no es una persona, una entidad de bajo astral, como dice Roberto, o alguien que no pertenece a este plano en el que vivimos. Iván Carranza dice, hola, hola Iván, ¿qué tal te va? Y Scientist quedó, sí. Continuando con más, perdónenme, más historias, la siguiente dice, trabajo como guardia de seguridad en una sucursal de Farmacias Guadalajara, aquí en la zona metropolitana del Valle de Toluca. Llevo ya varios años en esto de la seguridad privada, pero desde hace un tiempo estoy asignada específicamente al turno nocturno, que por lo general es más tranquilo, aunque también, como dicen, es donde pasan cosas que uno no sabe cómo explicar. Lo que viví una madrugada en esa farmacia me dejó con dudas que hasta hoy sigo sin poder responder. Esa noche era como cualquier otra, una más de tantas en las que me tocó cuidar el lugar desde las 11 de la noche hasta el amanecer. Por lo general, hay 3 trabajadoras del turno conmigo, pero esa vez solo estaban 2, una compañera encargada de mostrador y una auxiliar de farmacia. Cenamos a eso de la 1 de la mañana, como lo hacemos siempre, sin prisas y cada quien en lo suyo. La farmacia ya estaba cerrada para clientes desde las 12, así que el ambiente era calmado. A veces nos llegaban personas buscando medicina de emergencias, pero esa noche todo parecía ir en orden. Alrededor de las 2 de la madrugada fue cuando todo comenzó. Yo revisaba las cámaras desde mi celular cuando de pronto escuchamos que las puertas eléctricas del acceso principal se abrían, lo cual no tenía sentido porque se bloquean automáticamente durante la noche. Todas nos volteamos a ver extrañadas y uno de los sensores de movimiento empezó a marcar como si alguien hubiera entrado. Pensamos que podía ser un fallo técnico o quizás el señor en situación de calle que a veces pasaba por ahí, pero salí a revisar a la calle y estaba todo vacío. No había viento, no había personas caminando, ni siquiera coches pasando. Era un silencio raro, de esos que no es común encontrar ni siquiera en la madrugada. Volví a entrar a la farmacia y seguimos como si nada, aunque ya todas teníamos un poco de incomodidad. No pasó mucho tiempo cuando, sin haber escuchado el sonido de las puertas, vimos que una señora ya mayor estaba parada adentro, justo en la entrada. Nos miraba. No sabíamos en qué momento había entrado ni escuchamos que se activara el mecanismo de las puertas, cosa que nos pareció raro, pero que en ese momento tratamos de ignorar. La señora no se movía, solo estaba ahí, mirándonos, como si esperara algo. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo, si se sentía bien, pero no me respondió. Solo giró ligeramente el rostro y caminó directo hacia mi compañera del mostrador. Ahí fue cuando todo se sintió todavía más fuera de lugar. Sin mirarme ni mirar a la otra compañera, se le plantó enfrente y le dijo con una voz que no sabría cómo describir. Le dijo que si le podía ayudar a pedir un taxi. Necesitaba irse a su casa porque no se sentía bien y que ella ya se sabía la dirección. Lo raro fue que, sin que nadie se lo preguntara, le dijo la dirección donde vivía, que resultó ser a solo 2 calles del domicilio de mi compañera. Y eso fue lo que la puso pálida, porque ella nunca había visto a esa señora en su vida. Intentó decirle que no tenía forma de pedir un taxi porque no tenían aplicaciones, pero la señora insistía con una expresión cada vez más dura en el rostro. No gritaba ni nada por el estilo, pero su mirada era como si la estuviera obligando, como si no aceptara un no por respuesta. No hablaba como alguien confundido o extraviado y mucho menos como alguien frágil. Su presencia imponía, pero no por su físico, sino por la seguridad con la que decía las cosas. Mi compañera se quedó sin palabras, helada, y yo me acerqué para tratar de intervenir, pero antes de que dijera algo, la señora giró, dio la vuelta y salió caminando por la puerta como si nada. Lo curioso es que esta vez las puertas no emitieron ningún sonido, solo vimos cómo se abrían mientras ella salía. No pasó ni un minuto cuando salimos a buscarla, pero no había nadie. Todo estaba completamente solo. Recorrimos ambos lados de la calle,
en busca de la señora, incluso me asomé hasta la esquina, pero no estaba ni su sombra. Para una persona de esa edad no había manera de que se hubiera esfumado así de rápido, menos a esa hora. Las calles estaban vacías, ni un coche, ni un peatón, nada. Volvimos a entrar en silencio con esa sensación de frío en la espalda. Esa noche nadie pudo descansar. Nos quedamos todos en el área de mostrador tratando de hacer algo para que el tiempo pasara más rápido. No hablamos del tema, pero bastaba con mirarnos para entender que todos estábamos pensando lo mismo. Algo estaba raro. Lo más extraño fue que, durante una semana después de eso, las puertas comenzaron a abrirse solas de nuevo a la misma hora. Las cámaras no mostraban a nadie entrando, pero el sensor siempre marcaba movimiento. Nunca vimos de nuevo a la señora, pero esa sensación de que en cualquier momento podía volver no se fue. Preguntamos entre los vecinos de la zona si alguien la conocía, describimos su aspecto, su edad, su manera de hablar, pero nadie sabía nada. La dirección que mencionó era real. Sin embargo, la casa estaba sola. Los vecinos dijeron que ahí había vivido una mujer mayor que había fallecido hace unos años, sola y sin hijos. Mi compañera nunca más volvió a tomar el turno nocturno. Yo todavía sigo aquí, aunque hay noches en las que me siento igual de incómoda que aquella madrugada. He llegado a pensar que esa mujer no vino a buscar ayuda. Por la forma en la que se expresaba, creo que no tenía buenas intenciones. Y ahí concluye el segundo relato. También se me hace yo creo, una historia interesante, un poquito larga también, pero tal vez si era esta mujer que había vivido en esa casa que comentaron los vecinos, es posible que pues, dicen que era una mujer solitaria. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no, nunca lo sabremos, pero pues así fue la segunda historia. Y si a alguien también le ha sucedido algo de ese tipo, que ha visto a una persona que le ha pedido ayuda y cuando le intenta ayudar se da cuenta de que no es alguien vivo, también lo puede contar. A mí no me ha pasado, creo, o no que me acuerde. No, yo creo que si me hubiera pasado no se me olvidaría, entonces no me ha pasado. Pero bueno, si a alguien sí le ha pasado, puede ahí dejarlo en un comentario. Roberto dice, a su pobre doctor Simi poseído. Lo más triste de un doctor Simi es lo que contaron acá arriba Luis Rendón, que dijo que unos jóvenes noquearon a una botarga del doctor Simi. Yo creo que es lo más feo que le pasó a una botarga en esta transmisión. Pero hace tiempo contamos historias de botargas. Creo que no vi ninguna del doctor Simi. Si había botargas de otros estilos, a lo mejor podría volver a contarse. O sea, de ese tipo de historias. Dice Nina, hola, buenas noches, un poquito tarde, pero aquí estoy. Hola niña, muy, muy buenas noches. Espero que te estés pasando muy bien, que estés excelente y pues qué bueno que andes por acá, que pasaste a dejar tu saludo. Ramírez Rus dice, hola Dana, buenas noches. Grupo, buenas noches. Hola Rosalba, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Roberto comenta, no sé si existen demonios tramposos o que busquen llamar la atención para realizar algún mal. Según yo sí, es como que cosas principales que hacen, pero sí, no lo dudaría. Y, y a veces lo que dicen es que como que quieren causar miedo, entonces cuando tú les muestras que tienes miedo, si se aprovecharan de eso. Entonces, por eso también se comenta que si escuchas o ves o sientes algo, que pretendas ignorarlo por completo y así. Five Nights at Simis. Hablando de Nights at Simis. ¿Alguien va a ver la película 2 que van a sacar de Five Nights at Freddy's? Tal vez yo sí la veo. José Luis dice, hola Danita. Hola José Luis, ¿cómo estás? Tiempo sin verte, estoy trabajando y escuchándote. ¿Y trabajas de turno nocturno o ya te falta poco para salir? Si trabajas de turno nocturno y alguna vez te ha pasado alguna experiencia rara, por acá lo puedes dejar en comentario. Hablando de turno nocturno, no tiene nada que ver, pero el próximo viernes es 31 y luego
el domingo es 2, entonces no sabía si al menos por esta ocasión hacer una transmisión en viernes 31 de historias de Halloween, como siempre lo hacemos, y luego el domingo 2, historias de Día de Muertos, como también siempre lo hacemos. Es que no, sí, es la primera vez en este tiempo que estoy transmitiendo que cae así, viernes y luego domingo, que son los días que he estado usando para transmitir. Entonces, era lo que había pensado. No sé si tienen compromisos para Halloween, yo no. Voy a estar acá en mi casa viendo anime, probablemente, si no transmito. Pero sí, digo, es solo una opción. Si, o tal vez nos juntemos para ver alguna película o platicar nada más de experiencias paranormales en general el viernes de Halloween. Y pues sí, aprovechar que es Halloween y contar historias. Dice José Luis, te extrañaba. Ah, muchas gracias. Y pues sí, qué bueno que estás por acá. Y espero que te gusten las historias y que te puedas quedar más ratito. Dice, muchas felicidades por tu libro. Aún no lo compro, pero muy pronto. Sí, no te preocupes. Acá lo tengo detrás de mí. Eh, Les comentaba que ahorita básicamente se me terminaron, pero en diciembre espero, si todo sale bien, si no va a tener que ser hasta enero. Va a salir el resto del tiraje, que es el que se va a estar distribuyendo. Así que, pues, unos poquitos meses más, pero no hay ningún problema, ya que vuelva a salir. Con gusto nos ponemos de acuerdo. Luis dice, Nana, eso no es una historia paranormal referente a las farmacias, pero sí es una historia de pánico. En el año 1982, antes de en Chicago, empezaron a vender cápsulas de Tylenol, un analgésico para el dolor de cabeza. Estas cápsulas les ponían cianuro y les ponían en estantes. Nunca agarraron a los responsables. Eso sí es de miedo, sí, eso sí es de miedo. Es como la ruleta rusa de los analgésicos, pero qué miedo, ese no me lo sabía. Roberto dice, no he visto ni la primera película. ¿De qué estábamos hablando? Pero es que se me va la onda. Nunca es tarde para ver una película. Scientist, esos días van a estar buenos. ¿Tú vas a hacer algo, Scientist? ¿Vas a irte a festejar Halloween? Sí, el viernes. Sí, yo sé que a Rosalba se le facilita más el viernes. Entonces, por Rosalba. Por Rosalba vamos a hacer la transmisión el viernes para platicar, aunque sea nada más hay historias paranormales en general. José Luis dice, sí tengo turno nocturno y sí tengo algunas historias. Pronto te las haré llegar. Trabajo en una panadería. Y experiencias paranormales en una panadería. Perdón, en una panadería no se me había ocurrido y yo creo que sí debe de haber. Con gusto, si me las puedes mandar, estaré muy agradecida. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que haces en tu trabajo? En la noche me imagino que es cuando preparan los panes que venden a la mañana siguiente, ¿o no? Creo que debe ser un trabajo pesado. He visto videos en YouTube de que están preparando todos los panes y se ve bien laborioso. Pero ahí nos cuentas. Luis, yo con la campeona Dana hasta el final. Muchas gracias. Entonces el viernes, pues sí, nos vemos ahí para la transmisión. Manuel, ¿qué onda, Manuel? Dice, buenas noches, Ana, andamos en el jale, pero está el jefe, estaré un rato por acá. Felicidades por tu libro, que vendes muchos. Muchas gracias, Manuel. Sí, acá, mi libro Luna de nuestro ayer. Ecos de nuestro ayer. Sí, estoy muy feliz porque sí se vendió bastante bien en la feria del libro y estoy muy emocionada. Y sí, muchas gracias. Y Garza Fernández dice, hola. Hola, estamos platicando experiencias paranormales en farmacias. Nada más ahorita estoy poniéndome el corriente con los comentarios y ahorita sigo con más historias. Roberto, dejando de lado que la viejita sea un demonio, no caigan en chantajes. No importa si la persona es un niño o un adulto mayor, eso podría ser una trampa. Y es que es lo malo de hoy en día, ya no sabes en quién confiar. O sea, ya no sabes si quien te está pidiendo ayuda realmente lo necesita o si es parte, si te quiere asaltar o otra cosa. Entonces es lo malo de estos tiempos. Salvador dice, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Manuel, contestándole ahí a Manuel y Ramírez Ruz, manda un beso. Regis Salvatore. Aquí andamos. Buenas noches. Saludos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Y bueno, volviendo a las historias. Esta siguiente historia, vamos a ver qué tan larga está. Es que estas historias sí han estado un poco largas. Bueno,
Esta historia... mm, mm, voy a contarla y voy a procurar platicarle un poquito con más velocidad para no demorar tanto. Y dice, llevo casi una década trabajando como encargada de turno nocturno en una farmacia que, por razones obvias, no mencionaré. Empecé como auxiliar, luego subí a cajera y después de unos años me ofrecieron el puesto de encargada del turno de la noche. Ese que muy pocos aceptan porque, aunque se dice que es más tranquilo, también es el más solitario. Con el tiempo aprendí que ese tipo de trabajo lo más pesado no es el cansancio, ni el insomnio, ni siquiera el trato con los clientes a deshoras. Lo más pesado es el silencio. Ese que empieza a sentirse diferente después de las 2 de la mañana, cuando ya no entra nadie, cuando el refrigerador del área de bebidas es lo único que escuchas. Todo comenzó con una vitrina. Suena absurdo, lo sé, una vitrina de cristal como las que hay en cualquier farmacia, con productos para bebé, fórmulas, biberones, chupones, cremas para rosaduras, ese tipo de cosas. Siempre estaba cerrada con llave, y solo la abríamos si un cliente pedía algo de ahí. Era parte del protocolo. No pasaba nada en esa vitrina hasta que una madrugada, al hacer el recorrido de rutina, la encontré abierta. Pensé que alguno de los compañeros se le había olvidado cerrarla y la volví a cerrar con llave. A la noche siguiente volvió a estar abierta. Pregunté al turno de la tarde si alguien la había dejado así por accidente y todos lo negaron. Revisé la cerradura, incluso pedí que la cambiaran y por si estaba dañada, pero la vitrina seguía abriéndose sola durante la madrugada sin que nadie la tocara. Lo que más me inquietaba no era que se abriera, sino que cada vez ocurría algo diferente. Una lata de fórmula estaba fuera del estante, un biberón estaba colocado al revés, una cobijita arrugada sobre las demás. Eran detalles pequeños pero repetitivos. Y cuando estás sola en un lugar como ese por tantas horas seguidas, empiezas a cuestionarte si realmente estás viendo lo que ves. Después de algunas semanas, el gerente decidió instalar una cámara para que apuntara directo a esa vitrina. La idea era grabar durante el turno nocturno y revisar si alguien estaba haciendo una broma o si había alguna falla. La cámara funcionaba bien. Incluso me dejaron un monitor pequeño en la oficina trasera para supervisar en tiempo real. Pero esa solución no sirvió de nada, porque la primera vez que intentamos revisar la grabación, después de que la vitrina volvió a aparecer abierta, el video se había cortado. Más o menos a la 1 de la mañana el archivo se detenía y no volví a grabar hasta casi la 1:30. Eso no pasó una, sino varias veces. Aun cuando pusimos otra segunda cámara distinta, en otro lugar diferente, pasaba lo mismo. Lo único que cambiaba era el minuto exacto del corte, pero siempre era en ese intervalo de la madrugada. Empecé a sentir que algo no estaba bien, y no lo digo en el sentido de estar sugestionada. Nunca he sido una persona que crea fácilmente en esas cosas sobrenaturales, pero hay momentos en los que el cuerpo reacciona antes que la mente. Y cada vez que me acercaba a esa vitrina después de medianoche, sentía como si me envolviera un aire más frío que el resto de la tienda. Una madrugada, cuando estábamos por cerrar el turno y hacer el corte de caja, entró un cliente habitual, un señor mayor que trabajaba como chofer nocturno y pasaba a comprar café o cigarros de repente. Mientras pagaba, me preguntó si ya me habían contado la historia del consultorio que antes estaba donde hoy es la farmacia. Le dije que no. Me miró como si pensara si debía o no contarme, pero al final lo dijo, que muchos años atrás, antes de que se construyera el supermercado y la plaza, había un consultorio ahí, que atendía a un doctor viejo de los de antes que hacían de todo, incluso partos. Que una vez, según se supo, una mujer joven llegó con su bebé en brazos desesperada buscando ayuda porque el niño no respiraba bien. El doctor la atendió, pero algo salió mal, porque el niño, pues, ya se imaginarán. La versión que más se repetía era que se había ahogado porque el doctor tardó mucho en atenderlo. Hubo gritos, reclamos y dicen que la mujer perdió el control, que gritaba como loca, que maldecía el lugar, que decía que su hijo no estaba desvivido, que solo estaba dormido. Nadie supo qué pasó con ella después, pero a los meses el consultorio cerró y con el tiempo lo demolieron para construir la farmacia.
No sé si lo que me dijo ese señor es verdad, no sé si tiene alguna relación con lo que ocurre con esa vitrina, pero después de esa noche empecé a notar otras cosas. Algunas veces, cuando estaba en la oficina revisando el inventario o haciendo algún cierre, quería escuchar un quejido leve, como si alguien respirara con dificultad. Salía a ver, pero no había nadie. Otras veces escuchaba algo parecido a un golpe suave, como si alguien empujara una caja desde adentro de la estantería. En más de una ocasión, los productos de bebé aparecían tirados fuera de la vitrina, aunque ésta seguía cerrada con llave. Lo más raro ocurrió un viernes. Una de las compañeras del turno diurno se quedó cubriendo parte de la madrugada porque alguien se había reportado enfermo. Yo estaba en la oficina cuando la escuché gritar. Salí corriendo y la encontré frente a la vitrina, pálida y con las manos temblando. Me dijo que había escuchado algo que parecía un llanto muy quedito, como el llanto de un bebé justo frente a la vitrina, y que al acercarse lo escuchó de nuevo, pero no venía del área del sonido ambiental, ni del sistema del audio, ni de nada. Era como si estuviera desde dentro de la vitrina. No la juzgué, ya para entonces yo había escuchado algo similar una noche anterior. No lo había querido comentar, pero lo que oí fue casi lo mismo, un llanto muy leve, entrecortado, como si viniera de un lugar muy lejano. Y no había niños en el local, ni había grabaciones puestas, ni nada que justificara el ruido. Después de eso ya nadie quería encargarse del área de las vitrinas, ni para limpiar ni para reacomodar productos. Hasta el gerente nos dijo que evitáramos ese pasillo durante la madrugada, oficialmente por razones de seguridad, pero todos sabíamos que se refería a otra cosa. El tiempo pasó, los registros en la cámara siguieron interrumpiéndose y la vitrina continuaba apareciendo abierta de vez en cuando, aunque nadie la usara. La empresa mandó revisar la instalación eléctrica y cambiaron incluso el punto de venta cercano, como si eso fuera a solucionar algo. Pero nada cambió. Lo único que sí cambió fue la forma de estar ahí. Empecé a evitar quedarme sola, a pedir que alguien más hiciera el turno completo conmigo, y aunque fuéramos 2 personas, me sentía más segura. Hoy en día sigo trabajando ahí. Sé que algunos no lo entenderán, pero uno tiene que trabajar, pagar cuentas y muchas veces uno se acostumbra a convivir con aquello que no puede explicar. Pero cada vez que paso cerca de esa vitrina no puedo evitar apretar el paso un poco. Aún sigue ocurriendo. No todas las noches, pero sí con frecuencia. Siempre de madrugada y siempre con el mismo detalle. El cristal entreabierto, productos fuera del lugar y como si alguien intentara tomar algo y no pudiera. Lo más inquietante de todo esto es que hace unas semanas llegó una nueva compañera joven y apenas ese es su primer trabajo. Le dieron capacitación rápida, le asignaron la caja y le tocó reacomodar justo el área de bebés. Le advertí de forma sutil que, solo para que ella lo supiera, aunque no se quedara mucho tiempo, que no se quedara mucho tiempo en ese pasillo por la noche. Me agradeció y no me preguntó más. A los 3 días renunció. Solo dejó la nota donde decía que había visto a alguien reflejado en el cristal de la vitrina, alguien que estaba justo detrás de ella, pero que al voltear no había nadie. Yo no sé lo que hay en ese lugar, no tengo pruebas ni explicaciones, pero sé que algo permanece ahí, que se resiste a irse. Tal vez no es un espíritu, tal vez solo es una repetición de algo que no se cerró como debía, pero lo cierto es que desde esa misma noche que escuché el primer pitido, ya no volví a ser la misma. Hay noches en las que me quedo viendo ese pasillo desde lejos con la mente nublada y la sensación de que en algún momento la vitrina no solo va a abrirse, sino que algo saldrá de ahí. Sí, creo que esta historia estuvo más larga que la primera, pero pasaron ahí varias cosas que espero que les haya gustado. Em, Cosas interesantes. Y pues sí, uno tiene que trabajar para, para comer. Nos gusta comer. Manuel dice, bueno, contestándole a Roberto, que anda escuchando los relatos. Regio dice, excelentes historias, qué bueno que te están gustando. Esta historia que conté ahorita estuvo un poquito, tal vez bastante larga, pero espero que igual la hayan disfrutado. Dice Scientist Dana Makima, ¿ya viste la nueva película del muchacho motosierra? ¿Sí está buena? Sí, sí, ya la vi y sí, sí, a mí sí me gustó. Yo sí te la recomiendo. Si no la has visto, vela. Está, está muy buena. Pero sí, sí me gustó mucho. Yo sí la vería nuevamente. Iván dice, tienes 2 puchitas. Un puchita palomera
y mi pochita asomado con gueto. Ahí ya lo asomé más. A lo mejor esta próxima combi se va a hacer otra vez popular la pochita porque durante las combis pasadas que iba ya no los llevaban a la venta, pero a lo mejor otra vez los van a empezar a llevar. Roberto dice, me daría más miedo si los perros de alrededor comenzaran a ladrar o a maullar. Acá en donde vivo, de repente a horarios cualquiera, o sea, no un horario fijo, pero hay unos perros que no sé dónde están, que aullan y se escucha bien feo. Alguna vez que pase lo voy a grabar para mostrarles cómo suena y sí suena bien feo. Scientist, sí ve la película, te la recomiendo. Ahora nos quedan 15 minutos, qué rápido pasa el tiempo, pero vamos a platicar las siguientes historias. Ya quedan pocas, como estas historias fueron muy largas, pues fueron menos historias que lo normal, pero vamos a meterle velocidad. Esta historia número 4 dice, trabajo desde hace poco más de 3 años en una farmacia Benavides de 24 horas en el turno nocturno. No es el trabajo soñado, pero me ha dado estabilidad, algo de tranquilidad económica y tiempo para terminar mis estudios durante el día. La mayoría de las noches suelen pasar sin sobresaltos. La clientela disminuye a partir de la 1 de la mañana y entre el reacomodo de anaqueles, los pedidos pendientes y el coteo de productos, se nos va el tiempo. Pero sí decidí escribir esto y compartirlo porque lo que me ocurrió en ese lugar no tiene explicación clara. Y aunque he tratado de no pensar mucho en ello, hay algo que me dejó marcado. Algo que por más que uno quiera meterlo en el cajón de las cosas raras, simplemente no se deja. Empecé a notar lo que pasaba durante mi segundo año en la farmacia. Era una de esas madrugadas tranquilas en las que solo habíamos vendido una botella de agua y medicamentos genéricos. Yo estaba en la parte trasera organizando unas cajas cuando escuché el clásico pitido del lector de código de barras. Ese sonido que solo se activa cuando alguien pasa un producto por la caja. Pensé que alguno de mis compañeros estaba revisando algo en el sistema, pero cuando fui al mostrador principal vi que estaba solo. Revisé el monitor del sistema de punto de venta y ahí estaba a las 2:17 am la caja número 3. Había registrado el escaneo de un producto, solo que físicamente no había nadie ahí, ningún cliente y ningún compañero. Pensé que podía ser una falla o quizás yo estaba confundido, así que no le di importancia, pero al día siguiente pasó lo mismo a la misma hora y luego de nuevo, siempre en la caja número 3. Empecé a sentir esa especie de incomodidad que uno tiene cuando no encaja algo, cuando algo se repite sin razón y que por dentro sabes que no es normal. Revisamos el sistema con el gerente, quien me ayudó a rastrear los registros. Revisamos sensores, escáneres y todo lo que se nos ocurrió. Nada parecía estar mal. Todo indicaba que el escáner funcionaba bien, pero por alguna razón, todas las noches, a las 2:17 en punto, el escáner marcaba como si pasara un objeto. Era como si alguien invisible se hubiese parado frente y hubiese pasado un producto en el lector, un código escaneado por una mano que no estaba ahí. Me tomó unos segundos procesarlo, no me sentí asustado como en las películas, fue más bien una incomodidad, una sensación en la piel de como cuando te enteras de algo que lo mejor era no saberlo. Lo dejé pasar, o al menos eso intenté, hasta que una noche, mientras estaba en la parte de los refrigeradores, un cliente se me acercó para preguntarme si podía ayudarle a encontrar un producto de higiene. Le dije que sí, que le mostraba el pasillo. Y en ese trayecto, como si nada, me preguntó que si era cierto que la mujer muerta se aparecía por las noches ahí. Yo no tenía idea de lo que hablaba y él lo notó. Me dijo que hace años una señora había caído al suelo, había sufrido un infarto y que los empleados intentaron ayudarla, pero no hubo mucho que hacer. Eso no fue un secreto, incluso salió en las noticias locales. El hombre señaló justo donde había fallecido la mujer y apuntó hacia la caja número 3. Me contó que algunos empleados decían que esa caja estaba cargada, que siempre pasaba algo raro ahí, que hasta los sistemas se volvían locos. Cuando terminé mi turno esa noche, lo primero que hice fue ir a internet y buscar. Y sí, ahí estaba. Una nota de hace no más de 10 años donde decía que una mujer de unos 60 años había entrado de madrugada a comprar algo para el dolor y no alcanzó a decir nada cuando se desplomó frente a la caja número 3.
y dicen que perdió la vida en el acto. Al día siguiente le pregunté a una compañera más antigua si sabía algo de eso. Me miró con una expresión difícil de describir y me dijo que el gerente les tenía estrictamente prohibido hablar del tema, que ya una vez habían tenido problemas con una trabajadora que empezó a asustarse y renunció, y que la empresa no quería que ese tipo de cosas se difundieran por obvias razones. Me aconsejó que si quería conservar mi trabajo no hiciera más preguntas. No volví a hablar del tema con nadie, pero empecé a notar que los nuevos nunca usaban la caja 3, incluso cuando la 1 y la 2 estaban ocupadas, preferían esperar. Nadie lo decía directamente, pero parecía una regla no escrita. Una noche, una de las chicas que apenas llevaba 2 semanas decidió usarla porque era la caja que estaba más cerca y no quería dejar al cliente esperando. Esa madrugada, cuando estábamos limpiando al final del turno, le pregunté si había notado algo raro. Ella me dijo que no, solo que cuando el cliente se fue y ella se quedó sola en la caja, le pareció sentir un escalofrío muy fuerte que venía desde abajo, como si le recorriera algo las piernas. Me lo dijo como si no tuviera importancia, pero en su mirada había algo distinto. Pasaron los días y yo estaba acostumbrado a ese registro de pantalla siempre a las 2:17 de la madrugada y siempre en la caja número 3. Una madrugada decidí quedarme parado ahí, justo frente a la caja para ver si ocurría algo. No vi ni sentí nada, pero escuché el pitido. Escuché estando ahí, justo frente al escáner. No se activó la pantalla, pero el sonido fue claro. El lector emitió el mismo pitido de siempre. Y no había nada, solo estaba yo. No sé si eso fue lo que más me inquietó o si fue la certeza de que en algún plano que no entendemos, algo seguía repitiéndose noche tras noche sin faltar, como si fuera un eco atrapado en ese punto exacto de la tienda. Nunca vi a la mujer, si es que era ella. Nunca escuché una voz, ni vi una figura, ni sentí una presencia, pero desde entonces dejé de pasar por esa caja. Lo evitaba incluso para limpiar. Han pasado varios meses y todo sigue igual. La caja se activa sola, el sistema lo registra y después se borra como si nunca hubiera ocurrido. Algunos compañeros nuevos se burlan, otros simplemente hacen como si nada. El gerente, por su parte, sigue negando todo como si no lo viera en el sistema él también. Y así, de la historia del producto fantasma de la caja número 3 de las farmacias, ¿qué? Farmacias que era en Guadalajara, a las 2:17 de la madrugada. Farmacias Benavides. Esta es Farmacias Benavides y el anterior de las cosas de bebés era Farmacias Guadalajara. Sí, es cierto. Yo pensaba, o sea, no sabía que en las farmacias pasaban tantas cosas paranormales hasta esta transmisión. ¿Y ustedes? Dice, Luis, Dana debería de hacer un programa sobre canciones y conciertos musicales que hayan tenido algo sobrenatural, como le sucedió al mejor grupo Guns N' Roses, que en uno de sus conciertos tuvieron problemas técnicos extraños cuando tocaron November Rain. Comenzaron a notar notas agudas y desafinadas que no correspondían a la canción y duró toda la canción y no pudieron arreglar los técnicos el problema y tuvieron que suspender el concierto. Yo sé que ya existe un especial sobre videos musicales con cosas paranormales, como el del fantasma que sale en el video de One Direction, pero creo que sobre conciertos y canciones, no lo había pensado, pero sí es una buena sugerencia. Está el famoso fantasma ese de One Direction. No me sabía el dato, pero sí sé que hay apariciones extrañas. Había una aparición muy rara en un video de un grupo de K-pop. Me da miedo. Y si hay varios casos así, estaría bien, estaría padre y ponerle también para compartir pantalla y ver todas las evidencias. Regio Salvatore dice, creo, son los huskies los que aullan extraño. No sé mucho de perros, discúlpenme, pero sí cuando... Perros huskies, sí, dice García Fernández. Cuando lleguen a aullar de forma rara aquí los de por mi casa, les tomo un video o un audio para que los escuchen. Roberto dice, vi un video de lo que parece ser el lamento de la Llorona en un pueblo, no se ve nada, pero se escucha un alarido y los perros de alrededor están aullando en una noche solitaria y con mucha niebla. No se puede ver muy bien lo que está delante, la verdad sí causa miedo. Y sí he escuchado que les ha tocado oír a la Llorona, que sí es algo que te paraliza, o sea, que es algo de mucho, mucho miedo.
Espero nunca, nunca escucharla, pero he escuchado eso, que aparte de que escuchas el llanto de la Llorona, escuchas y los perros se comportan de una manera muy rara. Yo tengo 3 perritos aquí en mi casa. José Luis dice, aquí en mi barrio, a la hora que salgo del trabajo, entre 3 y 4 de la mañana, siempre aullando muy lastimero. Solo se me enchina la piel y apresuro mi paso. Sí, yo haría lo mismo. Pero 3 y 4 de la mañana, no inventes, qué miedo. Es la mera hora del diablo. Voy a ver, estas. Quedan solo 2 historias, no son tan largas como las anteriores. Entonces, para contarla, nos queda poco tiempo, para luego contar las dos seguidas. Y pues sí, para platicar todas las que estaban agendadas hoy. Y comencemos. Historia número 5. Cuando era joven y vivía en la colonia Coatepec de Madero, en la alcaldía Gustavo A. Madero, comencé a trabajar en una farmacia que no era de cadena. Era como una tienda de abarrotes, solo que tenía el nombre del dueño, aunque era algo grande. Y apenas en esta semana que trabajé ahí, ocurrió algo que nunca vi venir. No se me olvida. Habían abierto unas vacantes en ese establecimiento porque el local era nuevo y entre capacitaciones y agarrar el ritmo de trabajo, todo era muy reciente. Un día por la mañana llegamos un amigo y yo, y afuera estaba el dueño, a quien veíamos de vez en cuando. No se quedaba ahí, sabíamos que tenía varias farmacias. Él nos dijo discretamente, solo para que lo alcanzáramos a escuchar los dos, que no íbamos a trabajar ese día. Le preguntamos por qué y él nos dijo que nos iban a pagar sin problema, pero que tenían que revisar unas cosas y la farmacia estaría cerrada. De ahí salieron unos hombres que vimos que eran ministeriales, quienes lo esperaban en la puerta y el dueño nos dijo que nos estaría llamando en esos días para ver cuándo regresaríamos a trabajar. Lo vimos irse con ellos hablando de cosas que no alcanzamos a escuchar y nosotros nos fuimos cada quien a sus casas. Aquí voy a hacer una pausa porque hay relleno en donde él cuenta que pues, estaban debatiendo él y su amigo de qué era lo que había pasado y pues ahí preguntándose de que pues yo creo que esto, yo creo que aquello y así. Entonces regresamos al relato cuando dice, mi amigo me contó que el dueño de la farmacia le había dicho que llevaba varios días viendo las grabaciones de la cámara de seguridad que en las noches se veían 2 personas caminando dentro de la farmacia. Él pensaba que se habían metido a robar, pero no. Pasaban rápidos, siempre el mismo señor y la misma señora durante varios días. Parecía que no llegaban a ninguna parte, solo que daban vueltas por la farmacia. Supe que no estaba jugando porque me hablaba en voz baja y me dijo que le habían pedido no comentar nada. No sabían que él me estaba contando, pero éramos mejores amigos y obvio me tenía que decir. Luego me dijo que el dueño habló con quien le rentaba ese local, que tenía más forma de casa y le habían adaptado para poner un negocio ahí, y que ese hombre le dijo que el lugar pertenecía a su familia desde hacía varias generaciones. Le explicó que solían rentarlo o dejarlo vacío porque nadie quería quedarse mucho tiempo ahí. Según esto, en esa casa habían enterrado a sus tatarabuelos. Nadie de su familia quería meter mano en el sitio. El amigo de mi papá perdón, el amigo del papá de mi amigo se molestó porque pensaba rentar ese local por mucho tiempo para su farmacia y como era una persona con varios negocios, empezó a ponerse paranoico. Le habló a conocidos para que investigaran la casa y aseguraran que todo estuviera en orden. Suena muy exagerado, sobre todo hablando de una casa en una colonia, pero esto fue lo que sucedió. Fueron a investigarla y sí, encontraron restos humanos en el patio. Después de eso fueron a hablar con las personas que rentaban la farmacia y creemos que de ahí se derivó algo más serio, porque nunca volvimos a ese lugar. Nos consiguieron trabajo de almacenistas en una tienda y cuando pasábamos por ese lugar se veía abandonado. Nunca lo volvieron a abrir. Mi amigo me dijo que no le mostraron las grabaciones de esas personas o fantasmas, pero que el amigo de su papá tenía que guardarlas. Fin. Historia número 6. Bueno, haciéndonos los comentarios de este. Entonces, pues las personas que se aparecían en este local, quién sabe si eran los tatarabuelos o si estas otras dos restos humanos que encontraron hayan sido de otras personas, porque para que llegara la ministerial y cerraran todo y no volvieran a abrir jamás el negocio en ese sitio, tal vez había sido algo mucho más grave.
Historia número 6. Antes de terminar mi escuela, mi carrera, trabajé un par de meses en una farmacia en la avenida número 6 en Guayaquil. Yo trabajaba en una de las tantas que hay en esa zona, que sí son demasiadas. Justo donde se cruzan dos avenidas, en las cuatro esquinas hay una farmacia en cada una. Bueno, donde yo trabajé fue justo frente a una que llamaban Cronos, que era una distribuidora de insumos para hospital y que a diferencia de las otras farmacias, esta tenía un estacionamiento con rejas. Es importante que comente esto porque cuando salimos tarde de nuestra farmacia, apenas cruzaba la calle de unos 3 carriles y llegabas a la otra. Al salir nos sorprendió a una compañera y a mí ver que enfrente, en esa otra farmacia, que ya tenía que estar cerrada, en esa reja, donde sabíamos que no se quedaba nadie, había un niño que estaba trepando la reja, como jugando. Veíamos solo su silueta, porque en aquel entonces, a pesar de ser una zona muy transitada durante el día, en la noche era muy oscura y se quedaba bastante sola. Mientras salíamos y esperábamos al gerente, nos preguntábamos con quién vendría ese niño, viéndolo andar de un lado para otro, trepando la reja a oscuras. Cuando llegaba a la parte superior, se regresaba. Parecía como si estuviera buscando por dónde salir. Comentamos también que quizás se quería escapar porque esa reja siempre tuvo alambres y púas en la parte más alta por seguridad y parecía que ese niño se andaba ahí haciendo travesuras, quién sabe por qué. Cuando sale nuestro gerente le decimos que viera al niño y le preguntamos si sabía si ese niño venía con alguien que estaba todavía en la otra farmacia. El niño parecía tener entre 5 y 7 años. Cuando el gerente cerró la cortina de metal de nuestra farmacia, nos dijo que no lo volteáramos a ver, que lo dejáramos en paz. Vimos cómo se apresuró a poner el candado y no nos decía nada, hasta que volvió a levantar la voz y nos dijo que nos retiráramos de ahí pronto. Una vez que caminamos y estuvimos ya alejadas, nos contó. A mí ya me habían platicado un amigo que trabaja ahí en esa otra farmacia que cuando ellos llegan en la mañana a veces les dejan todo tirado. No les roban nada, solo les mueven cosas. Las bolsas, las cajas, parece que las avientan y luego él dijo, yo no sé, pero cuentan que en la noche salen los duendes. Eso fue lo que él nos contó. Yo no lo sé, eso es lo que dijo, pero para mí lo que acabamos de ver ahí, pues, ¿qué era? Yo pensé que era un niño. Pero mejor, él nos dijo que no lo volteáramos a ver nunca si salíamos en las noches, que nos fuéramos lo más pronto que pudiéramos. Solo dijo eso. Desde entonces, cuando nos tocaba salir de noche, preferíamos salir por la otra puerta, la que no daba la vista hacia esa otra farmacia. Y fue la única vez que vimos algo así. Pero les puedo prometer que era la silueta de un niño, uno que se movía por la reja demasiado rápido para ser un niño pequeño de esa edad. En esta última historia, pues nos platican de los duendes que ya hemos hablado en transmisiones anteriores sobre estas criaturas. Y pues sí, con estas dos historias cerramos la transmisión de hoy. Espero que les hayan gustado. Mi favorita, ¿cuál sería mi favorita? Mi favorita, a ver, yo creo que la primera estuvo buena, la de cuando le decían el nombre. Pues sí, yo creo puede ser esa. O la segunda, ¿cuál era? Se me olvidó. La primera era del chavo que le hablaban. Mm, La segunda, ah, ya no me acuerdo de la segunda. Bueno, pero ya vi cuál es la segunda. El punto es que espero que les hayan disfrutado, que les hayan gustado, que hayan pasado un buen rato, que tengan experiencias nuevas para platicar cuando tengan sus reuniones eh, con amigos o familiares. Y pues ya con estas historias finalizamos la transmisión. Espero que tengan un muy buen inicio de semana, que les vaya muy bien, que si no han visto la película de Chainsaw Man, que vayan a verla. Está muy buena. Y pues nada, entonces nos vemos el viernes para platicar experiencias paranormales. Sí van a ser de Halloween, pero también van a ser como experiencias paranormales en general. Así que ahí para, si tienen alguna, que se alisten. Y el domingo para las experiencias de Día de Muertos. Mike dice, sigan los relatos de Memorias de un Paseo. Si también
Si no han escuchado los cuentos de Memorias de un Paseo, ahorita estamos arrancando con la temporada de terror, que se viene buena, se viene interesante, y algunos de algunas de las historias que están en ese podcast, que son audiorelatos, las escribí yo, espero que les gusten. Ahí dice cuál escribí yo, entonces ahí espero que las disfruten y pues gracias por estar acá conectados en la transmisión. Muy buenas historias, dice Roberto. Qué bueno que te gustaron, Roberto. Qué bueno que las disfrutaste. Y pues gracias, Francisco, por estar por acá viéndola, escuchando las historias, viendo la transmisión. También, Rosalba, gracias. Qué bueno que todas te parecieron interesantes. Y pues sí, gracias a ti por estar por acá. Me gustó mucho la de la viejita, dice Roberto. Si esa estuvo extraña, todavía quién sabe qué haya sido, pero esa fue la historia número 2. Que tengas un muy buen inicio de semana tú también, que a todos les vaya muy bien. Si van a cenar, ya saben, cenan rico y me invitan. Y pues sí, nos estaremos viendo el viernes para una transmisión más. Estuvo de lujo toda la transmisión. Qué bueno que te gustó, José Luis, porque también ya hacía rato que no andabas por aquí, entonces qué bueno que la disfrutaste. Pásenla muy bien, muy buenas noches y sin más por el momento, les agradezco.